Muy duro lo de Will, loco. Pero a mí me caía muy bien Will, por cierto. A mí me caía muy bien. Me jode un poco lo que pasó con él. Vamos a ver esto. Esto es lo que yo quería ver. Cómo un jugador destruyó un imperio EVE Online. Me acabo de instalar de nuevo EVE Online. Yo jugué EVE Online 2, 3, más de 5 horas no. Pero no entendí un carajo. Y lo dejé. Ahora quiero ver más o menos el lore de EVE Online, amigo. El lore de EVE Online tiene que ser la polla. Vamos para allá. Destruyó por completo un imperio y cambió la historia y el rumbo de EVE Online para siempre. ¿Cómo? Hablar de EVE A ver, tío, te Online leo. es hablar del juego de rol multijugador Va un más poco más o menos aquí. complejo e intrincado que ha existido jamás. El escenario es el de una Kilo galaxia, le dijo, entre comillas, te con sus distintos pegué los cuernos planetas con y el amigo de sistemas tu solares, hijo en donde los y jugadores más gente. compiten No me por satisfaces hacerse la... con el No eres control. un buen hombre, Es buen decir, padre. Hermano, básicamente Dios es un mío, simulador qué de guerra mierda de espacial. persona, Pero loco. si estás pensando en Pero algo qué tipo mierda World de of persona, Warcraft etcétera, a en el nivel global. Es que es una espacio, mierda de ya te persona. puedes ir olvidando, Es una porque puñetera es basura de persona, loco. infinitamente más vasto y complejo. Lo que pasa en EVE Online solo se puede entender Vaya si has basura jugado de ser EVE humano. Online durante mucho tiempo. Puedes estar semanas jugando y todavía no enterarte bien de cómo funciona. Pero ¿me más dices si allá se de lo pega? básico. Porque Y puede los que se pegue. Y jugadores me son gustaría tan que se pegue obsesivos, el se video, meten tantísimo en el juego, que prácticamente existe todo un sistema financiero dentro del Dios propio santo. juego, que ha llegado a ser tan importante como el control militar, si no es que más. Las Vale. batallas en este juego pueden llegar a costar en pérdidas el equivalente Yo recuerdo a que la gente aquí a este juego le metía mucho dinero. A veces A este incluso juego la gente le metía muchísimo cientos dinero, de hermano. miles de dólares. El metajuego, lo que ocurre detrás del teclado, la estrategia militar, Creo que y había el sido baneado de espionaje EVE Online, están fue encontrado tan a la inocente. orden ¿Qué? del día como en la vida real lo están entre las potencias mundiales. Los Yo le metí directores 800 del euros. juego No me jodas. tienen contratados El a Genshin. economistas. Ya no le metí nunca dinero Y al se habla Genshin. incluso Tal vez para el de una pase, red pero de para nada más. espionaje masiva que trata tanto de mantener el orden como de incentivar el caos. Y el pase según fue la regalado. situación. Ni siquiera lo metí yo. Y es que muy Y por lo el desinstalé. contrario de otros juegos del mismo estilo, en Me donde pasó, los me directores pasó. tratan de impedir que Me pasó los con otro jugadores juego. se pasen de la raya y con más o menos libertad. Pero en este les juego ponen recuerdo que había unos gente que raíles literalmente se o le iba la tratan vida de en este mantener juego. una historia que han escrito para ellos. Sí, la en historia lo EVE escriben los... Online Esto es el primer todo Albion lo Online, contrario. es el EVE. La historia la escriben los jugadores. Sí, Las ¿ves? guerras, Esto las sí que lo sabía. alianzas, las traiciones, todo corre totalmente a cargo de los jugadores. El espionaje está permitido y el único límite para ver hasta dónde puedes llegar Entonces voy a con tus ver estrategias unos trofeos que me está faltan en tu FF7 Remake. Vuelvo imaginación. enseguida. Vale, vale, Incluso estuve nomás las tranquilo, hermano. expansiones del juego son votadas por un consejo en el que participan los Bueno, yo jugué el jugadores Final Fantasy más VII igual, relevantes, porque Estaba God el créeme remake. que algunos jugadores han llegado a crear imperios. Por supuesto, Bueno, antes de empezar, esto lo sé, recordemos esto lo algo sé. que ya he dicho al principio. Para entender a la perfección lo que ocurre en EVE Online, tienes que estar muy metido en EVE Online. Así que esta historia la voy a contar, digamos, para todos los públicos. De modo que si me salto algún detalle o hay algo que no es totalmente exacto, desde ya perdóneseme. He hecho lo mejor Bueno, a ver, que he podido Sommer lo para hace adaptar esta hace bien historia los videos. de Yo modo siempre he que visto, o sea, cualquiera los pueda pocos videos que he visto de entenderla Sommer han sido sin haber buenos. tenido que jugar. Dicho esto, Así que sé que lo habrá hecho lo mejor que ha metámonos en podido. materia. Realmente en EVE Online tienes libertad absoluta. Puedes ir con tu propia nave y hacer lo que buenamente puedas, pero seguramente Vale. sobrevivas un minuto. Existen varias facciones y grandes alianzas en EVE Online. A lo largo de la historia aparecerían Pandemic Legion, que es una de las más antiguas y poderosas. Están también los peligrosísimos rusos, que van Bueno, bastante como a su siempre, bola rusos por y aquí, rara rusos vez por allá. tienen un mando único. iWant ISK, que era literalmente un casino creado por los jugadores. Vale. El Imperio, que es una de las facciones más populares y A que este dará lo conozco muchísimo que por, hablar, y mi favorita personal, Alianza de Prueba, Anuncio- bueno, por anuncio favor, no. ignorar.
la poderosa facción de Al rebeldes. Imperio Y lo sí, conozco me por los conquistó últimos videos que ha solo por el subido nombre. Juntleo, Pero donde vamos a ha retraernos puesto el a una Imperio época como... anterior a varias de ellas. como Durante miniatura. todo el lustro que va desde el año 2004 al 2009, Vale, se ve bien hubo igual. una facción que estaba por encima de todas. Hablamos de Band of Brothers. Por aquel entonces ya había rusos por ahí, Uy, y me en entró algo en el ojo. 2007 se fundaría Pandemic Legion, pero el dominio era principalmente de Band of Brothers. Vale. Hay que entender que cuando hablamos de facciones no nos estamos refiriendo a algo así como las guilds del WoW. Estas facciones jugado nunca masivas WoW. de EVE Online tardaban literalmente Joder, pero no he jugado años nunca WoW en en mi vida. asentarse. Se forman y desaparecen de modo similar a como ocurriría en la vida real. Y tienen que ser Vale. bastante disciplinados si quieren llegar lejos y formar una armada. Uf. Las naves más poderosas de estas armadas pueden costar el equivalente a miles de euros. Y no es que se paguen con dinero de verdad. De hecho, la conversión de ISK, la moneda del juego, a dinero real está totalmente prohibido. Aunque vale. luego hay gente que se pasa esto por el forro y Como se en ría Albion Online. bastante. No obstante, En Albion Online igual hay cosas que están EVE prohibidas, es un igualmente juego de pago. puedes pasarlo a Tienes que dinero pagar real. una mensualidad para poder jugar. Y hay otras características que Aunque también... la venta prohibido, obviamente. De modo que algunas personas han calculado en concepto de tiempo y otros factores Nidogur, cuánto Phoenix. cuesta aproximadamente fabricar algunas naves y otras cosas en EVE Online. Recordemos que es gente loco. muy seria y muy flipada la que se Ya. mete en esto. Las mayores naves tardan en construirse Yo al menos estaría ahí, si yo no 8 tengo vida semanas, prácticamente. y llegan a costar $7.000. De modo que al principio los directores del juego ni siquiera pensaban que los jugadores fueran a conseguirlas. Bien, pues Band of Brothers llegó Mira, a tener $7.000 me varias parece de ya estas. Las comparado con lo que la gente alianzas está y otras dispuesta a dar ya en facciones estos se juegos. habían unido contra ellos en Verás cuánto ha varias metido la gente en el ocasiones, Genshin, loco. y Band of Brothers nunca había perdido una guerra. En EVE Online son frecuentes los discursos grandilocuentes de los líderes de unas facciones y Space Force otras needs you, para join now. reclutar aliados, motivar a las tropas o desmotivar al enemigo. En ocasiones, las alianzas rivales hicieron gala y conteos de lo que llevarían a la batalla contra Band of Brothers para amedrentarlos. Ujú. En cuanto a qué llevaría Band of Brothers para vencer esas batallas, Sir Mole, el líder de la facción, solo contestaba dos palabras: nuestras pelotas. Ese era Sir Y lo Mole, peor bien es viejo, que ¿no? ganaban. Siempre ganaban. Los mejores pilotos Vale. de toda la galaxia hacían cola para unirse a su facción. En la vida real, Sir Mole era un hombre sueco de 40 años llamado Par Molen, ¿Ese es Sir que Mole? trabajaba ¿O es en una una foto empresa de no sé. calefacciones y aires acondicionados. Pero... En EVE Online si es así, gobernaba menudo hombre, un imperio y era el tirano más temido y poderoso de aquella época. Además, empezaron a correr rumores acerca de Band of Brothers. Los rumores, ya te aviso, están totalmente a la orden del día en EVE Online. A menudo es terriblemente Esto, difícil para- saber qué es lo que ocurre en realidad debido a las malas lenguas, las intrigas, Y las alertas están- espionajes y demás. Ah, Es aquí. como Juego de Tronos, pero en el espacio. Hmm. Se decía que Band of Brothers entre sus filas tenían a expertos piratas e informáticos que encontraban Vale. fallos en el juego y se aprovechaban de ello. Bueno, No de forma ilegal, pero sí que estaban explotando a su favor los defectos y demás cosas que todavía estaban por nerfear y corregir y que se les habían escapado a los directores. De modo que, se cuenta, Ah, los directores amigo. les sobornaban a veces con Bueno, naves de élite haces y esto en demás Pokémon y mejoras te banean. a cambio de que no se pasaran de la Literalmente. raya, pudiendo hacerlo de forma legítima. Es decir, no tenían excusa para banearlos, y Ah, aunque lo hicieran, claro. Band of Brothers era tan grande que desmantelarla a golpe de baneo en ese momento era inviable. Se trataba de miles de jugadores pagando su cuota mensual, por no hablar Claro, el del juego era- juego que era de daba el pago. universo de EVE Online. El juego era de podían pago hace quitárselos tiempo de atrás. encima. Siguiendo con las malas lenguas, era de común conocimiento que algunos directores del juego habían acabado introduciéndose entre las filas de Band of Brothers. Al Ah, principio ¿sí? con intención de espiarles para vigilar que no hicieran Ah, nada claro. más allá de los límites. Los escasísimos límites. Límites, sí. Como por ejemplo hacer conversiones de ISK a dólares. Pero poco a poco, quizás porque se fueron Ay, corrompiendo, perdón que le bajé un o poco, pero- quizás casi sin darse cuenta, porque así es el ser humano, empezaron a beneficiar a Band of Brothers. Claro, Pues, al aunque final estaban fueran en la- solo de infiltrados, pertenecían a esa facción. Sí, a esa. Hacían Iba a decir a su la juego guild. ahí, concediéndoles más y más ventajas. En cierta ocasión, Corruptos, Sir tío. Mole hizo unas Todos declaraciones corruptos. al New York Así funciona. Times, en las que dijo: nuestro objetivo es controlar
todo EVE Online. Controlar a su gente, controlar las alianzas, ya sea por medios económicos o de lucha o políticos. ¿Qué pasó ahí? Y es que Band of Brothers se había vuelto entre unas cosas y otras totalmente invencible, hasta el punto incluso de tener a algunos directores del juego cogidos por los huevos. Vale. Así, No sea para el fotogramas año perdidos, no sé qué 2008, pasó ahí. acabó estallando el equivalente a la Segunda Guerra Mundial en EVE Online, en donde las mayores facciones Joder. se coordinaron. También te digo, para las animaciones no presentar están nada batalla mal a en el Band of juego, Brothers y su corrupta O tiranía. sea, en el juego no, o sea, Nunca había las habido un cinemáticas estas conflicto no de están nada esta mal. magnitud, El juego al le que puede ser un poco llamaron pocho. la Segunda Gran Soy Guerra. sincero. Al igual que en el mundo real, ya había habido una primera gran guerra en 2007 contra Band of Brothers, pero finalmente no amigo. consiguieron destruirles. En esta Segunda Guerra Mundial se enfrentaban principalmente Pandemic Legion, la Alianza Roja y otras grandes facciones contra Band of Brothers. Y Band of Brothers llevaba las de ganar. Era Como siempre, ¿no? imposible derrotarlos. Esto nos lleva a la historia de uno de los personajes más polémicos de la historia de EVE Online, Argoth Agamar. Las Vale. malas lenguas dicen incluso que se trataba de uno de los directores del cómics. juego infiltrados, Joder. un miembro de la Mano Negra, para entendernos. Esta gente no tiene ningún nombre conocido e incluso se duda de si realmente existen o no, pero el lore sugiere vale. que sí. En cualquier caso, La Mano lo que Negra. se sabe Joder, menudo seguro nombrecito le es ponen, que ¿eh? era un espía. Un jugador con varias cuentas que había conseguido ganarse Hombre, la igualito, confianza de una facción durante años hasta alcanzar los puestos más altos. Gente viciada, Lo que sabemos loco. de él con certeza es que Argoth Agamar era un jugador que se lo estuvo currando durante años, muchísimo sí. tiempo Se fueron para durante poder años, loco. convertirse en un alto mando de Band of Brothers. Tan Ya. alto como se puede llegar a ser. Digamos que por encima de él solamente estaría el líder de la facción en persona. Ah, El huevo. caso es que Argoth Estará como el estaba segundo al hasta las mando. narices de Band of Brothers. Para entonces, dentro de la organización solo había corruptelas, luchas internas y demás peleas por el poder. Así que empezó a investigar qué más había por ahí, concretamente en las facciones rivales. Se ¿Ya? hizo una identidad nueva llamada Arachne. Y se Arachne. topó con una de Ostras, las yo que no escuchaba el nombre de tantas Arachne facciones hace rivales, mucho, una desde Smite, llamada creo. Gunsworn. Apenas haría un par de años que había nacido, pero parecía muy prometedora. Estaban sorprendentemente bien organizados y se lo tomaban muy en serio. Se encontró entonces con un tal Tamir Lenk. He visto un esa abeja en carismático otro miembro lado, de ¿no? Gunsworn Me suena que haber tenía visto la esa abeja en misión otro de lado. reclutador. Es decir, él decidía quién podía entrar o no en la facción. Hermano, nadie tiene malos poniendo a prueba nombres, a los candidatos. Malos ¿Cómo lo logos ponía a sí, pero prueba? malos nombres Pues no, estafándolos. Para ingresar tienes que hacerme un ingreso, necesitas X requisitos, tienes que conseguirme no sé qué, y así bueno. comprobaba quiénes eran buenos jugadores que sabían cómo funcionaban las cosas y quiénes eran novatos arrogantes que se dejaban estafar. Así huevo. iba el tema. En su nueva identidad, Argoth Agamar, o Arachne, como se hacía llamar, no era más que un minero novato, al fondo de la cadena alimenticia. Así que cuando se encontró con Tamir, el reclutador, este procedió por supuesto a A timarle, estafarle, ¿no? y enseguida se dio cuenta de que de novato no tenía nada. No averiguó su verdadera identidad, pero estaba claro que estaba enfrente de un auténtico pro. De modo que lo invitó inmediatamente a unirse a su facción. Era muy sospechoso que un sorprende. novato fuese tan bueno, así que de todas formas lo investigaron y averiguaron que anteriormente había pertenecido a otras facciones rivales. No puedo dejar de por lo que moverme, ya estoy se un poco estaba bastante planeando hiperactivo echarlo para inmediatamente tal y como había lo entrado. cansado que debería Pero estar por haber entonces, trabajado anoche. Arachne reveló sus intenciones. Les dijo que su cuenta original era la de Argoth Agamar, un alto cargo de Band of Brothers, que estaba harto de sus intrigas y sus luchas internas, que había visto lo prometedor y lo bien montado que lo tenían todo en esta pequeña facción rival y que estaba dispuesto a cambiar de bando. Al reclutador le empezaron Dale. a sudar las pelotas. A ver. Tenéis que entender los niveles de tensión y de paranoia que tenía esta gente, más si estaban en mitad de una guerra. Le estaban presionando para que A ver si se pausa, tío, que va aquí con lag el pause también. Esto es por el internet. Esto pasa cuando el internet va súper lento. Me pasa esto. Y esto no me había pasado hace mucho tiempo, también tengo que decirte una cosita aquí. O sea, así como pequeño detalle, loco. No estás cambiando prácticamente, literalmente, nada, creo, ¿no? Es decir, vale, vas a encargarte ahora
de una facción que es Band of Brothers, que son los que no han perdido nunca hasta ahora. Y ahora vas a tratar de eliminarlos desde adentro. Pero cuando eso pase, Woundsworth, creo que así se llamaba esta, ¿no? Woundsworth o algo así. O Woundsworth, no sé, algo así era. Pues cuando esta saga con el poder va a ser exactamente lo mismo. Es decir, no estás cambiando prácticamente casi nada. Estás cambiando literalmente a un líder malvado por otro líder malvado. Y ya está. Pero bueno, si él es feliz cambiando las cosas así, pues a su bola. Ahí se va a poner. Expulsara a un nuevo recluta con un mal historial y resultaba que lo que había reclutado en realidad era uno de los jefes de Band of Brothers. Era como si fueras un reclutador de uno de los tantos batallones que van a combatir contra los nazis, perdón por el símil, no estoy llamando nazi a nadie, y resulta que el recluta novato que tienes delante tuya es el mismísimo Himmler que quiere cambiar de bando. Hola, Hubo vengo a momentos ayudar. de pánico interno en Saludos. Gunsworth. El reclutador lo consultó con sus jefes y sus jefes con otros jefes. Bueno, hermano, Recordemos dale, eran dale, que es un jugadores videojuego, corrientes y loco. molientes organizándose hasta este nivel, ¿eh? Y Ya. finalmente se dijo lo que se tenía que Pondrías decir. poder a los Lo otakus. consultaré con Mittens. Por aquel entonces sucedía que el jefe de espías de Gunsworth estaba buscando cómo infiltrarse entre las filas enemigas. Pero todos Este tienen nombres jefe de espadas, espías, ninguno se llama al que se referían en como Mittens, se llamaba en realidad Tu vieja Mitani. 3000. ¿Sabes? El Ninguno se Mitani, llama así. para ser exactos. Y, spoiler alert, este jugador llegaría a convertirse en poco tiempo literalmente Mitani, mira. en emperador. Mitani, Pero paciencia, Argot, solo estamos en Argot y sesiones. algo. El encuentro entre Argot Agamar y el Mitani Argot Agamar. fue un punto de El inflexión Mitani. en la historia de Loco. EVE Online. Seguramente el momento más importante de toda su historia por lo que iba a suponer en el futuro. El Mitani, por supuesto, estaba encantado con este regalito. Argot y él hicieron buenas migas. Hablaron de cosas, se hicieron cosas. En un primer Increíble. momento, Argot, como buena gente doble, Esa les palabra la he ofreció oído bastante, información Esta última interna semana sobre oí Band bastante of de Brothers para hablaron desventaja cosas que en hicieron la cosas, lo guerra escuché creo y que como 5 convertirse, veces quién seguidas, sabe, loco. en los protagonistas de su propia alianza. Pero el Mitani mesó su aguda barba, arqueó una ceja, esgrimió media sonrisa y le dijo: no te preocupes. Es increíble lo que he Haz lo escuchado que de yo esa te diga. palabra, esa frase, mejor Sin dicho, andarse con esta remilgos, semana, loco. usaron el acceso y los privilegios que Argot tenía en Band of Brothers para desmantelarla casi por completo desde dentro. Todo lo que estaba a su ¡Ostras! cargo, que era muchísimo, quedó vacío, desprotegido y A la listo y vez, en bandeja loco. para que Gunsworth lo cogiese. Y de un momento a otro, la invencible Band of Brothers desapareció y todas sus Para bases, siempre. sus sistemas solares, sus recursos, su flota y su Pero así, fortuna sin resistencia, pasó sin a nada. manos de Gunsworth. Cuando los miembros de Band of Brothers se enteraron de lo ocurrido y corrieron a sus teclados, Ah, vale, todo no lo que estaban conectados. encontraron donde Ah, antes tiene había sentido. estado su imperio era destrucción. F. Destrucción y un regalo de despedida. Unas balizas que habían ido dejando en cada lugar que antes les había pertenecido. Al acercarse a ellas, se reproducía un mensaje que decía: el Mitani os manda recuerdos. El Mitani send his regards. Con su gigantesca Oh. facción pulverizada de la noche a la mañana y sin poder hacer nada para recuperarla, los jefes El de Band of Brothers NZ tratarían sin espacial, duda loco. de formar de nuevo su Ha caído. coalición y, amparados por su nombre, tomar venganza. Pero el Mitani ya se les había adelantado, y lo primero que hizo nada más hacerse con el control Me está doliendo de mucho la todo garganta, su por cierto. territorio, Posiblemente deje fue el directo. registrar el nombre Band of Brothers para que nadie pudiera reclamarlo de nuevo. Así, con una jugada Tururú. maestra y sin tener que gastar recursos ni llevar sus naves Ya, a la guerra, total, el Mitani hizo lo que nadie había hecho nunca antes. Destruyó por completo Un imperio. acabó Dios, la Gran loco. Guerra y cambió la historia y el rumbo de EVE Online para siempre. God, En cuanto a Argot God, el Agamar, cabrón. por supuesto, tuvo que desaparecer. Estaba claro que ahora su cabeza Sí. tenía precio. Ahora Para tenía que te hagas precio. una idea, este hecho trataron de llevarlo a los tribunales. ¿Qué? A los tribunales en ¿Cómo? la vida real. Con acusaciones de hackeo y todo lo que se les ocurrió. ¿Cómo? Pero no lo consiguieron. Y aún así, Argot tuvo que quitarse de en medio. Nunca más se supo de él. Dios Mientras santo. tanto, A ver. el Mitani ascendió rápidamente. No. hasta Aquí convertirse hay en el gato líder de su encerrado, facción. Y Aquí no hay gato pasaría mucho encerrado. tiempo hasta que
A ver, es verdad, es verdad. También dijeron que podía ser, como dijeron ellos, uno de la mano negra, creo que le llamaron. No sé si lo entendí bien, pero creo que la mano negra, por así decirlo, eran los desarrolladores del juego, por así decirlo, que se infiltraban joder, tío, en clanes, en alianzas, en este tipo de cosas para liarla en caso de. Y estaba con Manos Brother este chico. Y se supone que aquí desapareció. Claro, yo digo, si estaba en verdad, si era un desarrollador de verdad, tiene sentido de que desapareciera. Pero si era un jugador cualquiera el que logró hacer todo esto, yo no creo que hayas hecho todo esto y literalmente después te vayas del juego. Queda muy raro. Es decir, para mí queda bastante raro. Es decir, a lo mejor entre las filas de Gun no sé qué, em, a lo mejor un personaje nuevo que entró durante esa época o entre esa época a los años siguientes empezó a subir demasiado rápido y a lo mejor es él. No sé, digo yo. Sería lo más lógico o normal que podrías hacer, ¿sabes? Pero bueno, esto es en caso de que no fuera, como dijeron ellos, uno de la mano negra, que es como yo creo que le llaman a los desarrolladores cuando se meten e infiltran. Ahora, si es un desarrollador, sí tiene sentido de que haya hecho todo eso y luego, adiós, me quiero otro personaje, me da igual, total, soy desarrollador, lo consigo todo el toque. No sé, pero bueno. Consiguiera convertirse literalmente en el emperador Mitani, ¿Cómo? pues las hazañas literalmente el líder de su facción. Y no pasaría mucho tiempo hasta que consiguiera convertirse literalmente en el emperador Él, Mitani, el pues Mitani. las hazañas, troleos y estrategias de este tipo, que en realidad no era más que un jugador corriente como todos los Ya, demás, le harían ganarse un nombre cada vez mayor en el futuro. Doombass. Solamente de esta hazaña se han Hermano, escrito mira los incluso modelos, cómics, cuyas Sí, viñetas has que estado estamos viendo viendo a lo ahora, largo ¿no? de esta Sí. narración. Si tuviéramos que poner en Doombass. un gráfico el porcentaje de epicidad, de what the fuck, Loco. de anécdotas que este jugador protagonizaría en este universo, tendríamos que esto es lo que te he contado hoy. Y esto es lo que queda por contar. Joder. Así que si te ha gustado y quieres más, ya mismo estás compartiendo esta narración por todo el universo conocido. Me Meterse a gusta, ¿eh? desenmarañar Me, las me historias terminó de EVE Online gustando. O es sea, mucho más complicado que... vale, perdón que lo paré ahí, pero ya voy al siguiente. Me terminó gustando bastante el universo aquí de EVE Online. Al menos en lo que respecta al inicio, no está mal. Me gustó bastante el comienzo de EVE Online. Hola, EVE Online, hola. Ostras. ¿Quién fue? ¿Quién me comenzó a seguir, gente?